¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellas personas elegidas por Dios suelen atravesar periodos de soledad? La respuesta se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lejos de ser un castigo, la soledad es una señal de que Dios está preparando a alguien para un propósito mayor. Hoy exploraremos por qué quienes han recibido un llamado especial enfrentan etapas de aislamiento y cómo esto forma parte del plan divino. A través de la Biblia, descubriremos cómo Dios usa estos momentos para fortalecer, guiar y elevar espiritualmente a quienes ha escogido. Si sientes que tu camino se ha tornado solitario, este mensaje te ayudará a comprender el verdadero propósito detrás de este proceso. Desde tiempos antiguos, aquellos que han sido llamados a una misión especial han experimentado la soledad como una fase ineludible en su trayectoria espiritual. No se trata de una casualidad ni de un abandono, sino de una preparación orquestada por Dios. Cuando Él elige a alguien para un propósito trascendental, lo aparta del ruido y las distracciones del mundo para sumergirlo en un proceso de transformación, donde su fe, su carácter y su espíritu son moldeados. Aunque no siempre es fácil de aceptar, es absolutamente necesario. Ejemplos de esto abundan en las Escrituras. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. David fue ungido como rey, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que atravesar años de persecución y vivir en cuevas. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Si Dios permitió que estos grandes hombres atravesaran períodos de soledad antes de cumplir su destino, ¿cómo no lo haría con aquellos a quienes Sim escogido para una misión especial? La Biblia nos enseña que el aislamiento no es sinónimo de abandono, sino de preparación. Un claro ejemplo de esto es el de Esther, quien fue llevada al palacio y pasó un periodo de completa separación antes de ser presentada ante el rey. Su vida cambió por completo, porque Dios tenía un propósito extraordinario para ella. Su tiempo de soledad no fue un vacío, sino una etapa de transformación en la que aprendió a depender enteramente de la gracia divina. Lo mismo ocurre con quienes han sido apartados por Dios. De repente, comienzan a notar que ya no encajan en los lugares donde antes se sentían cómodos, que amistades del pasado se desvanecen y que relaciones que parecían seguras terminan sin una explicación lógica. Sin embargo, esto no es un rechazo, sino una manifestación del propósito divino. Dios está eliminando todo aquello que no tiene cabida en la siguiente etapa de sus vidas. Cuando Dios escoge a alguien, lo primero que hace es alejarlo de lo que no podrá acompañarlo en su destino. Esto puede ser doloroso, ya que implica dejar atrás lo familiar y lo confortable, aquello que alguna vez brindó seguridad. Pero la verdadera seguridad no proviene de las conexiones humanas, sino de la conexión con Dios. Es en la soledad donde Él habla con mayor claridad. Jesús mismo se apartaba para orar en silencio antes de tomar decisiones importantes, buscando la dirección del Padre. De la misma manera, cuando Dios tiene grandes planes para alguien, lo llama a un tiempo de separación, porque en medio del bullicio del mundo, su voz puede quedar opacada. No es una coincidencia que muchas personas, con un fuerte llamado, sientan que han sido apartadas. Esto ha sucedido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, tuvo que soportar la incomprensión de quienes no podían entender su milagro. Su embarazo fue de origen divino, pero a ojos humanos fue motivo de dudas y críticas. Sin embargo, Dios la sostuvo en su aparente soledad, porque ella estaba cumpliendo el propósito más grande de todos. Así es como Dios opera. No necesita la aprobación de nadie para levantar a quien ha elegido. De hecho, en muchas ocasiones,
usa la soledad como una forma de demostrar que es Él quien sostiene y guía. Las pruebas llegan como el fuego del refinador, moldeando el alma en los momentos de soledad. Puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en medio de su sufrimiento, no comprendía por qué había perdido todo. Sus amigos lo acusaban, su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Se encontraba solo en su aflicción, pero aquella prueba no era el final, sino el preludio de su restauración. Así sucede con quienes han sido apartados para un propósito mayor. La soledad no es un castigo, sino un terreno de entrenamiento donde Dios desarrolla la paciencia, fortalece la fe y forja una resistencia inquebrantable. Es el lugar donde las debilidades son confrontadas, donde el corazón aprende que depender completamente de Dios no es una opción, sino una necesidad absoluta. El enemigo sabe que alguien con un llamado divino es una amenaza para sus planes. Por eso, intentará usar la soledad para sembrar dudas, para hacer creer que Dios ha olvidado, que la vida no tiene propósito, que todo esfuerzo es en vano. Susurra, mentiras al oído. No eres suficiente. No tienes lo necesario para cumplir tu propósito. Pero la palabra de Dios es clara. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41:10. Cada periodo de soledad tiene un propósito. Es la evidencia de que Dios está preparando algo grande. Aquellos que han atravesado el fuego de la separación y han permanecido fieles, son los que serán usados para cosas extraordinarias. Cuando Dios aparta a alguien, también lo protege, muchas veces sin que siquiera lo note. Está librándolo de relaciones, amistades o caminos que habrían desviado su destino. Lo que parece una pérdida, en realidad es una liberación. José, cuando fue vendido por sus hermanos, parecía haberlo perdido todo. Pero lo que en ese momento parecía el final, era en realidad el inicio de su ascensión. Dios usa lo que parece soledad para alinear los pasos hacia el propósito correcto. No se trata de un castigo, sino de un proceso de alineación. Si Dios cierra una puerta, es porque está preparando algo mejor. Es fundamental entender que el tiempo de soledad es sagrado. Es un periodo en el que se define la identidad en Cristo. Moisés tuvo su desierto, Juan el Bautista también. Y Jesús mismo pasó por un tiempo de aislamiento antes de entrar en el propósito de Dios para su vida. Esto nos muestra que la soledad no es el final, sino la antesala de la gloria. Dios jamás abandona a aquellos que ha escogido. Simplemente los está preparando para algo que otros no comprenderán hasta que se manifieste. Muchas veces, la incomprensión de quienes nos rodean hace que la soledad se sienta aún más pesada. Pero esto no debe ser motivo de desaliento, sino una confirmación de que Dios está obrando algo nuevo. Jesús mismo dijo, «El mundo los odiará, porque no son del mundo». Juan 15:19. No todos podrán entender el proceso, y eso está bien. No es necesario que lo comprendan. Lo único importante es mantenerse firmes en la fe. Cuando alguien entiende que su soledad tiene un propósito, deja de verla como un peso y comienza a valorarla como una bendición. Es el tiempo en el que el espíritu se fortalece, donde la identidad en Cristo se solidifica, donde se aprende a caminar sin la necesidad de la aprobación de los demás. Es en la soledad donde se descubre que Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, ninguna soledad puede derrotar a aquel que ha sido escogido. A lo largo de la historia, todos los que han recibido un llamado especial han atravesado la soledad. Pero ninguno se ha quedado en ella para siempre. Porque la soledad no es un destino, es una temporada. Una temporada donde Dios refina, fortalece y prepara para lo que está por venir.
y lo que viene siempre será mayor. Dios nunca permite un desierto sin haber preparado una tierra prometida. Nunca permite una prueba sin tener una recompensa lista. Lo que ahora parece un tiempo de soledad, en el futuro se convertirá en testimonio. Y cuando llegue el momento en que todo lo que Dios ha estado preparando finalmente se revele, cada lágrima, cada noche solitaria, cada oración sin respuesta cobrará sentido. Porque alguien que ha sido escogido nunca está verdaderamente solo. Dios siempre está con él. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que cuando llama a alguien para un propósito mayor, primero lo aparta del resto. La separación no es un acto arbitrario, sino una necesidad para aquellos que han sido escogidos. No se trata de una elección cualquiera, sino de una transformación profunda que inicia con un alejamiento de lo común, de lo ordinario, de aquello que otros consideran normal. La Biblia está llena de ejemplos donde el llamado de Dios requiere un proceso de santificación, un distanciamiento de lo terrenal, una renuncia a lo que antes parecía atractivo. Quienes han sido marcados por Dios no pueden caminar los mismos caminos que los demás porque su destino es diferente. No pueden encajar en cualquier ambiente porque han sido diseñados para algo mayor. No pueden seguir el ritmo del mundo porque su misión exige una preparación diferente. Dios no solo aparta, sino que purifica. La separación es apenas el primer paso, pero el proceso no termina ahí. Cuando alguien es elegido, Dios comienza a obrar desde lo más profundo, eliminando todo lo que no debe acompañarlo en su viaje. Los deseos del corazón cambian, la forma de ver la vida se transforma y lo que antes parecía brillante pierde su esplendor. Esto no es casualidad, es parte del plan divino. La santificación es esencial, porque el propósito que Dios ha establecido no puede mezclarse con lo impuro. En Levítico 20:26, el Señor declara: «Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». No es solo una cuestión de elección, sino de consagración. Dios no solo llama, sino que también demanda separación. A lo largo de la historia, cada persona que ha sido escogida para un propósito mayor ha tenido que atravesar este proceso. Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia antes de convertirse en el padre de una gran nación. Moisés dejó atrás el lujo de Egipto para ser moldeado en el desierto antes de liberar a su pueblo. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto antes de preparar el camino del Señor. Incluso Jesús, aunque sin pecado, se separaba para buscar al Padre y fortalecerse en la comunión divina. Esto demuestra que el aislamiento no es señal de rechazo, sino de preparación. Es el método que Dios usa para apartar a los suyos del resto del mundo, para hacerlos distintos, para prepararlos para algo que va más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. Cuando Dios llama, separa, aparta de aquello que podría contaminar el destino. No es posible permanecer en los mismos círculos, cuando el espíritu ya no está alineado con lo terrenal. No se puede aferrar a amistades que no comparten la misma fe, cuando el corazón ahora late al ritmo de la voluntad de Dios. No se pueden mantener los mismos hábitos cuando la vida ha sido marcada para algo mayor. Esta separación duele, porque significa dejar atrás lo que alguna vez fue importante, pero lo que Dios quita, lo quita para dar algo mejor. Lo que parece una pérdida, en realidad es una liberación. La palabra de Dios es clara respecto a esta necesidad de separación. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Todo 1 Corintios 6:17. La elección divina no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo.
No se puede vivir en santidad y seguir los caminos del pecado. No se puede ser luz y, al mismo tiempo, permanecer en la oscuridad. La separación no es opcional, es una consecuencia natural del llamado. Cuando Dios aparta, también prueba. Aquel que ha sido elegido enfrentará pruebas que otros quizá nunca experimenten. Su fe será puesta a prueba. Su carácter será refinado. Su paciencia será llevada al límite. No porque Dios quiera hacerlo sufrir, sino porque lo está preparando para algo mayor. En Malaquías 3:3 dice: «Y se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata». Dios no deja nada sin refinar, y alguien con un propósito mayor debe pasar por el fuego de la purificación para estar listo para lo que vendrá. La separación no es solo externa, sino también interna. Dios trabaja en el corazón, en la mente, en el espíritu, rompe cadenas invisibles, transforma pensamientos, sana heridas que nadie más puede ver. Lo que antes era una prioridad ya no lo es, y lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en el centro de todo. Este proceso no es fácil, pero es necesario, porque quien ha sido llamado no puede seguir siendo el mismo. Y aunque el camino de la separación puede sentirse solitario, nunca es un camino vacío. Dios está obrando, purificando, moldeando, preparando. Y cuando el proceso se complete, cuando lo que Dios ha estado formando finalmente se manifieste, todo tendrá sentido. Porque aquellos que han sido escogidos no caminan solos. Dios siempre está con ellos. El llamado de Dios trae consigo un cambio radical, y ese cambio comienza desde dentro. No se trata de una transformación superficial, sino de una renovación completa. Romanos 12:2 lo deja claro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todos comprenderán esta separación. Habrá quienes critiquen, quienes se burlen, quienes no entiendan por qué una mujer que ha sido escogida ya no actúa como antes. Pero esto es parte del proceso. Jesús advirtió en Mateo 10:22, «Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Aquellos que han sido apartados para Dios no pueden esperar la aprobación del mundo, porque su recompensa no está en la tierra, sino en el cielo. Dios no llama a cualquiera, y cuando lo hace, transforma por completo la vida de esa persona. La separación puede sentirse como una prueba difícil, pero en realidad es la confirmación de que Dios está obrando. La soledad, lejos de ser un castigo, es un tiempo de comunión con Él. Es en la separación donde su voz se escucha con mayor claridad, donde su presencia se hace más tangible, donde su dirección se vuelve inconfundible. En el silencio, Dios habla. En la separación, Dios fortalece. En la santificación, Dios prepara. Lo que ahora parece aislamiento es solo el inicio de algo mayor. Dios nunca aparta sin propósito. Nunca permite una prueba sin una recompensa. Nunca deja a sus hijas en soledad sin la intención de manifestar su gloria en sus vidas. La separación es solo el prólogo de una historia más grande. Una historia en la que Dios tiene el control absoluto. Las mujeres que han sido escogidas deben recordar que no están solas. Dios está con ellas en cada paso, en cada prueba, en cada momento de incertidumbre. Su llamado es irrevocable, su propósito es firme, su amor es inquebrantable. La separación no es el final, es la señal de que algo grandioso está por venir. Cuando Dios elige a alguien, no solo lo aparta, sino que también comienza a eliminar de su vida todo lo que no está alineado con su propósito. Muchas veces, esto se siente como pérdida, como si las piezas que antes daban estabilidad
comenzaran a desmoronarse sin razón aparente. Relaciones que parecían inquebrantables se rompen. Oportunidades que parecían seguras desaparecen. Y caminos que parecían abiertos se cierran sin explicación. Pero nada de esto es coincidencia. Es la mano de Dios interviniendo para proteger el destino de quien ha sido llamado. Dios no permitirá que nada ni nadie que no contribuya a su plan permanezca en el camino. Lo que parece rechazo, en realidad es redirección. Lo que parece traición, en verdad es liberación. Lo que duele ahora es lo que evitará un sufrimiento mayor en el futuro. Las Escrituras lo dejan claro. Dios tiene el control absoluto de cada proceso. En Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Esto significa que cuando Dios quita algo de la vida de una mujer que ha sido escogida, no es para destruirla, sino para protegerla. Él ve lo que el ser humano no puede ver. Conoce los corazones, las intenciones detrás de cada relación. No todo lo que parece bueno a simple vista es realmente una bendición, y no todo lo que se pierde es una verdadera pérdida. Muchas veces, lo que el corazón anhela es precisamente lo que podría desviar el propósito divino. Cuando Dios apartó a José de ciertas personas en su vida, todo parecía desmoronarse. Fue traicionado, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. Pero lo que parecía una serie de tragedias era, en realidad, una estrategia divina para colocarlo en el lugar correcto en el momento indicado. Cada pérdida fue una protección. Cada puerta cerrada lo acercó a su destino. Si hubiera permanecido con sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido vendido, nunca habría estado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Lo que parecía un rechazo era en realidad el plan de Dios en acción. Así sucede con cada mujer que ha sido llamada. Dios está obrando incluso en lo que no se entiende. Cada separación, cada pérdida, cada cambio inesperado es una pieza del Kentuis, rompecabezas divino. Nada ocurre por azar. Todo tiene un propósito. Y cuando el tiempo de preparación termine, cuando el proceso se complete, cuando lo que Dios ha estado formando en secreto finalmente se manifieste, todo tendrá sentido. Porque aquellos que han sido escogidos nunca caminan solos. Dios siempre está con ellos. Cuando Dios interviene en la vida de una mujer con un propósito especial, no lo hace con suavidad, sino con determinación. Si algo no es parte de su futuro, lo arrancará de su presente. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Una relación que no prospera, un trabajo que se pierde, una amistad que se enfría, un camino que parecía seguro y de repente se vuelve inaccesible. En el momento, parece injusto. Pero con el tiempo, se revela que cada una de estas situaciones fue una forma de protección. Dios no permitirá que algo o alguien que no está alineado con su voluntad permanezca en la vida de quien ha sido llamada a algo más grande. El libro de Proverbios enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. No todas las conexiones son divinas, no todas las amistades son saludables, no todas las oportunidades son bendiciones. Lo que parece un obstáculo, muchas veces es un muro levantado por Dios para evitar una caída. En el proceso de separación, es común sentir que la soledad se intensifica. Aquellos que antes estaban cerca comienzan a alejarse. Las conversaciones se vuelven distantes. La sensación de pertenencia a un grupo desaparece. Esto forma parte del propósito. Dios no quiere que su escogida dependa de la aprobación de los demás, sino únicamente de Él.
Quiere enseñarle a confiar en su dirección, a depender de su voz, a encontrar seguridad en su presencia. Mientras una mujer dependa de las relaciones humanas para definir su identidad, aún no estará lista para cumplir su misión. Jesús mismo vivió este proceso durante su ministerio. Multitudes lo seguían, pero en los momentos más críticos, muchos lo abandonaron. Cuando llegó el tiempo de la cruz, incluso sus discípulos más cercanos huyeron. No porque Jesús hubiera hecho algo mal, sino porque su propósito demandaba una separación total. Nadie podía cargar la cruz por él. Nadie podía tomar su lugar en el sacrificio. Su misión requería caminar solo. Lo que parecía rechazo era en realidad la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando una mujer elegida pasa por este proceso, es fundamental que no intente aferrarse a lo que Dios está quitando. No se puede pedir dirección divina y luego resistirse a los cambios que esa dirección implica. Si Dios cierra una puerta, no es para castigar, sino para proteger. Si alguien se aleja, no es porque te ha olvidado, sino porque no estaba destinado a caminar contigo hacia tu propósito. Si algo que parecía seguro se desmorona, es porque Dios tiene un plan mejor. Isaías 43:19 lo declara con firmeza. He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en Tabintisibok, la soledad. La historia de Ruth es un poderoso ejemplo de esto. Su destino cambió por completo cuando dejó atrás todo lo que conocía. Su esposo murió, su vida en Moab quedó en el pasado, y solo tenía una decisión: quedarse en lo familiar o seguir a Noemí hacia lo desconocido. Su elección de avanzar sin mirar atrás la llevó a conocer a Booz, a formar parte de la genealogía de David y a entrar en el plan de redención de Dios. Si se hubiera aferrado a su pasado, jamás habría entrado en su futuro. Dios permite la soledad en la vida de sus elegidas porque necesita que su enfoque esté completamente en Él. Muchas veces, las distracciones vienen disfrazadas de relaciones, de ocupaciones, de planes que nunca fueron diseñados por Él. Para proteger el propósito, es necesario despejar el camino. Lo que parece una temporada de pérdida es en realidad una preparación para lo que está por venir. Jesús lo explicó en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La poda es dolorosa, pero es prueba de crecimiento. Una rama que no es podada eventualmente se debilita y muere, pero aquella que es cortada en el tiempo correcto se vuelve más fuerte y produce más fruto. Dios corta lo que impide el crecimiento, remueve lo que limita y despeja el camino para su escogida. Cada mujer que pasa por este proceso debe recordar: lo que Dios aparta, lo aparta para dar algo mejor. Lo que parece un final, en realidad es el inicio de una historia más grande, escrita por sus propias manos. Un peso, sino para que sea una señal inconfundible de su llamado. Cada mujer escogida debe recordar que no está sola. Dios está en cada detalle, en cada puerta cerrada, en cada relación que termina, en cada camino que cambia de dirección. Su amor es más grande que cualquier pérdida, y su plan es perfecto. Lo que ahora parece incierto, en el futuro será un testimonio de su fidelidad. Cuando Dios quita algo, lo hace con propósito. Nada que se pierde en su voluntad es una verdadera pérdida. Cada despedida, cada cambio, cada silencio tiene una razón. A su debido tiempo, todo cobrará sentido. Lo que hoy duele, mañana será motivo de gratitud, porque Dios nunca remueve algo sin la intención de dar algo mejor. Desde el principio, Dios ha marcado a sus escogidas con una señal inconfundible.
Quienes han sido llamadas para un propósito mayor no pueden encajar en estructuras comunes ni conformarse a lo que dicta la sociedad. Su esencia las distingue, su espíritu las separa, y su camino las aparta de lo ordinario. Una mujer con un llamado divino no es como las demás. No piensa igual, no siente igual, no reacciona igual. Desde temprana edad puede percibir que hay algo en ella que no encaja con el resto. Incluso cuando intenta adaptarse, algo dentro de ella le recuerda que su destino no es seguir la corriente, sino caminar en la dirección opuesta. Lo que para otros es suficiente, para ella no lo es. Lo que otros buscan con desesperación, su corazón no lo desea. No porque sea superior, sino porque su espíritu ha sido diseñado para algo completamente diferente. Dios nunca ha llamado a alguien para que sea como todos los demás. A lo largo de las Escrituras, cada persona elegida para una misión mayor tuvo que aceptar su diferencia como una marca del propósito divino en su vida. Jeremías fue apartado antes de nacer, y cuando llegó el tiempo de su llamado, sintió que no estaba listo. Quiso ser como los demás, vivir sin el peso de la profecía sobre sus hombros. Pero Dios le dejó claro que su vida nunca le perteneció, que su camino no era común, y que sus labios no hablarían palabras humanas, sino mensajes del cielo. Moisés tampoco encajaba. Criado como un egipcio, pero con sangre hebrea, nunca perteneció del todo a ningún mundo. Su diferencia lo llevó a huir al desierto, creyendo que podía escapar del plan de Dios. Pero fue precisamente allí, en la soledad, donde su propósito lo encontró. Cuando Dios elige, lo hace con intención. No marca a alguien solo para hacer su vida difícil, sino porque esa diferencia es clave para su llamado. Quienes han sido escogidos no pueden vivir como todos los demás, porque su vida ha sido diseñada para algo que otros no podrían soportar. Jesús lo dejó claro cuando dijo que el mundo rechaza a los que no le pertenecen, no porque hayan hecho algo malo, sino porque la luz y las tinieblas no pueden mezclarse. El sentimiento de no encajar no es una maldición, sino una confirmación. Es la prueba de que Dios ha depositado algo dentro de ti que no puede ser apagado ni ignorado. El enemigo lo sabe y hará todo lo posible para convencer a una mujer escogida de que su diferencia es un problema. Intentará hacerle creer que es una extraña, que su manera de ser es una debilidad, que el precio de su llamado es demasiado alto. Sembrará en su mente la idea de que sería más fácil conformarse con lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra de Dios advierte contra este engaño. Romanos 12:2 nos instruye: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que lo que parece una carga es, en realidad, una bendición. Lo que parece una lucha es preparación. Lo que parece aislamiento es la señal de que Dios está protegiendo lo que ha depositado dentro de ti. Cuando Dios marca a alguien con un propósito especial, no lo hace para que se esconda, sino para que brille. No lo hace para que se sienta sola, sino para que camine con la certeza de que Él está con ella en cada paso. La diferencia no es un castigo, es una señal de destino. Y cuando llegue el momento indicado, Dios revelará el propósito detrás de cada lágrima, cada prueba y cada pérdida, porque lo que Él ha comenzado en ti, lo llevará a su cumplimiento. La diferencia que ha sido impuesta en su vida no tiene como propósito enaltecerla, sino fortalecerla. Antes de que David se convirtiera en rey, fue menospreciado por su propia familia. Antes de que José gobernara Egipto, fue vendido por sus hermanos. Antes de que Esther intercediera por su pueblo, tuvo que ocultar su identidad. La diferencia no es un pasaporte hacia el éxito inmediato,
sino una evidencia de un proceso que debe cumplirse antes de que el propósito se manifieste. Muchas veces, la mayor lucha de una mujer elegida no es contra el mundo, sino contra sí misma. La batalla interna entre el deseo de pertenecer y aceptar su identidad en Dios puede ser más intensa que cualquier oposición externa. Es fácil desear aceptación, anhelar compañía y buscar un lugar en el que encajar, pero Dios no permite que aquellos a quienes ha llamado encuentren descanso en lo temporal. Él no permitirá que se sientan cómodos en lugares donde no pertenecen. Siempre habrá algo que los haga sentir incómodos, que los separe de la multitud y les recuerde que han sido apartados para algo más grande. La diferencia no solo se refleja en la forma de pensar, sino también en la manera en que Dios trata a sus escogidos. Ellos no reciben las mismas oportunidades que otros, porque lo que Dios tiene para ellos no es lo mismo que tiene para el resto. No pueden tomar atajos, porque su proceso requiere completarse. No pueden avanzar sin pasar por el fuego, ya que su fe necesita ser refinada. Mientras otros parecen prosperar sin esfuerzo, ellos enfrentan pruebas que parecen interminables, no porque Dios los haya olvidado, sino porque el nivel de su llamado exige una preparación más profunda. El camino de alguien con un propósito especial nunca es fácil. Habrá momentos de duda, temporadas en las que parecerá que Dios está en silencio, etapas en las que todo dentro de ella gritará por rendirse. Pero la diferencia que Dios ha puesto en su vida no es para su destrucción, sino para su fortalecimiento. No es una carga, sino una señal de que ha sido elegida. En 1 Pedro 2:9 se dice que aquellos que pertenecen a Dios son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Esto significa que no hay error en su identidad, no hay error en su diseño, no hay nada en ella que deba cambiar para encajar en un molde que nunca fue hecho para ella. Cuando Dios llama, lo hace con autoridad. No permite que sus escogidos permanezcan en lugares donde su espíritu no pueda crecer. No permite que se conformen con lo común, porque su destino es extraordinario. No les permite tomar caminos fáciles, porque su propósito requiere resistencia. La diferencia no es una opción, es una marca de identidad. Es la señal de que han sido apartados, la prueba de que su vida tiene un propósito más grande, la garantía de que lo que Dios ha comenzado en ellas lo llevará a su cumplimiento. Aceptar. Esta verdad es el primer paso para caminar en la plenitud del llamado de Dios. La lucha cesa cuando se entiende que la diferencia no es un obstáculo, sino una confirmación. Cuando dejas de luchar contra lo que Dios ha hecho en ti y comienzas a abrazar su diseño, todo cambia. La perspectiva se transforma, la incertidumbre desaparece, la inseguridad pierde poder. Lo que antes parecía una carga se convierte en una razón para dar gracias. Lo que antes generaba confusión se convierte en claridad. Lo que antes era una lucha se convierte en una victoria interna que nos permite avanzar con firmeza y seguridad. Dios no comete errores. Si ha marcado a alguien con una identidad diferente, es porque esa diferencia es necesaria. No hay nada en su diseño que sea un accidente. No hay ni una sola característica de su espíritu que sea superflua. Todo ha sido planeado con precisión. Cada detalle ha sido colocado con un propósito. Cada rasgo de su carácter ha sido formado con intención. Lo que parece separación, en realidad, es una invitación a confiar. Lo que parece rechazo es una puerta hacia algo más grande. Lo que parece soledad es el espacio donde Dios revela su plan. Claramente, cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Cuando el propósito sea entendido, la diferencia será comprendida. Cuando el proceso haya terminado, la razón de cada prueba será evidente.
Hasta entonces, la única tarea es permanecer firmes, confiando en que lo que Dios ha comenzado será perfeccionado. Creer que la diferencia no es un castigo, sino una evidencia del llamado. Caminar con la certeza de que no hay error en lo que Él ha hecho. La soledad no es el final de la historia, sino una prueba de que algo grandioso está por venir. La soledad, en la vida de una mujer elegida, no es un error ni una coincidencia. Es el lugar donde Dios la lleva para hablarle sin distracciones, el espacio donde su voz resuena con mayor claridad y su dirección es revelada con mayor precisión. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado el silencio y la soledad como un medio para preparar a sus siervos, no porque disfrute apartándolos de los demás, sino porque sabe que hay verdades que solo pueden ser comprendidas en la intimidad de su presencia. En el bullicio del mundo, muchas voces compiten por nuestra atención, pero en la soledad solo queda una voz, la de Dios. Es en ese lugar apartado donde los secretos del reino son revelados, donde las instrucciones divinas son transmitidas sin interferencias y donde el corazón aprende a depender completamente de Dios. La historia de la humanidad ha demostrado que los mayores encuentros con Dios ocurren en momentos de aparente abandono. Moisés no escuchó la voz de Dios en los palacios de Egipto, sino en un desierto donde todo lo demás había sido silenciado. Elías no encontró la presencia de Dios en el estruendo del viento ni en el fuego, sino en un susurro que solo pudo percibir cuando estuvo solo. Jesús no recibió la fortaleza para su ministerio en medio de las multitudes, sino en el aislamiento del desierto, donde su espíritu fue fortalecido antes de enfrentar la misión para la cual había venido. Lo que parece una dolorosa separación es, en realidad, un encuentro divino. Lo que el mundo ve como soledad, en realidad es una audiencia privada con el Creador. Cuando Dios permite que una mujer pase por esta etapa, no lo hace para castigarla, sino para enseñarle a reconocer su voz. Es fácil confiar en Dios cuando todo está tranquilo, pero la verdadera fe se forma cuando su voz es la única certeza en medio de la incertidumbre. En esos momentos, cada promesa se vuelve más real, cada palabra adquiere un significado más profundo, cada instrucción se graba en el alma con una convicción inquebrantable. En Oseas 2:14, Dios dice, «La atraeré al desierto y hablaré a su corazón». Él no la llama a un lugar de sufrimiento sin propósito, sino a un espacio donde su amor y su verdad puedan ser comprendidos sin distracciones. La soledad no es solo un tiempo de aprendizaje, sino también un filtro espiritual. Es en este proceso donde Dios prueba los corazones, donde examina las intenciones y donde revela lo que realmente hay en el interior. Muchas veces, el ruido de la vida puede ocultar lo que necesita ser transformado, pero en la quietud, todo sale a la luz. Es en este tiempo donde Dios fortalece las áreas débiles, donde los dones son refinados y donde la fe se lleva a un nivel más profundo. Dios no llama a sus hijas para que vivan en un estado de dependencia de las circunstancias, sino para que aprendan a depender únicamente de Él. La idea de estar apartados para oír su voz es una constante en las Escrituras. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de que comenzara su ministerio. Pablo pasó años en Arabia antes de ser enviado a predicar a las naciones. Incluso María, la madre de Jesús, recibió el mensaje del ángel en un momento de total privacidad, alejada de las opiniones del mundo. Este patrón no es una coincidencia, es un principio divino. Dios no revela sus mayores planes en el ruido de una multitud, sino en la intimidad de la soledad. Cuando una mujer elegida pasa por este proceso, la tentación de buscar respuestas en otro lugar puede ser fuerte. Es natural querer compañía, anhelar una dirección inmediata y desear que las circunstancias cambien rápidamente. Pero Dios no apresura el proceso cuando todavía hay lecciones que aprender.
En Isaías 30:15 se nos recuerda que en el descanso y en la confianza está nuestra salvación, en la quietud y en la confianza está nuestra fortaleza. La clave no es apresurarse hacia una salida, sino entregarse completamente al tiempo de Dios, confiando en que cada momento en su presencia es parte de una preparación mayor. En estos tiempos de aparente aislamiento, Dios también nos enseña a discernir. No todas las voces merecen ser escuchadas. No todo consejo es de origen divino. No toda dirección es correcta. Cuando alguien aprende a escuchar la voz de Dios en soledad, también aprende a reconocer cuando una voz no proviene de Él. Muchas veces, lo que parece una oportunidad, en realidad es una distracción. Lo que parece una puerta abierta, en realidad, es un desvío. Pero cuando se ha sido entrenado en la presencia de Dios, la verdad es fácilmente distinguible. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y me siguen. Esto significa que no basta con solo escuchar, sino que también es necesario actuar de acuerdo con lo que se ha recibido. Dios no permite la soledad sin un propósito. Si una mujer ha sido guiada a este proceso, es porque hay algo que Él quiere enseñarle, algo que debe revelarle, algo para lo que necesita prepararse. Este no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de crecimiento. Esta no es una temporada de olvido, sino un tiempo de edificación. Lo que parece un periodo de espera es, en realidad, el fundamento sobre el cual se construirá tu destino. En esos momentos, la oración se profundiza, la intimidad con Dios se fortalece y la revelación de su voluntad se hace más clara. Cada historia en la Biblia muestra que después de un tiempo de soledad, viene la manifestación del propósito. Moisés salió del desierto para liberar a un pueblo. David salió de las cavernas para gobernar una nación. Jesús salió de su tiempo de ayuno para comenzar el ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. Ninguno de ellos fue abandonado en el proceso, y ninguna mujer elegida lo será. La soledad es solo una etapa, no el destino final. Es prueba de que Dios está preparando algo que aún no se puede ver, pero que será revelado en el momento perfecto. Cuando este tiempo termine, todo tendrá sentido. La voz de Dios, que se escuchó en la soledad, se convierte en la brújula que guía cada decisión. La dependencia de Él, que se desarrolló en el aislamiento, se convierte en la base para enfrentar cualquier desafío. La fe que fue probada en la quietud se transforma en la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. El momento en que termina la temporada de preparación, la mujer que ha sido moldeada en la presencia de Dios está lista para caminar en el propósito que le fue asignado. Dios nunca llama sin equipar. Nunca permite un proceso sin recompensa. Nunca lleva a alguien a la soledad sin la intención de llenarlo de su presencia. El esperar no es una señal de abandono, sino de amor. La separación no es un castigo, sino una preparación. Lo que ahora parece vacío, en realidad es la mayor plenitud que una persona puede experimentar. En el momento justo, todo lo aprendido en la intimidad de su presencia será la clave para lo que viene. La certeza de que su voz fue escuchada en tiempo. La soledad se convertirá en la fuerza para caminar con confianza en cualquier lugar. Lo que parecía una temporada de ocultamiento resultará ser el fundamento para una gloriosa manifestación. El mundo puede ver la soledad como un tiempo perdido, pero en el reino de Dios es el tiempo más precioso de todos. Es donde se forjan los guerreros, donde se preparan los líderes, donde se entrenan aquellos que marcarán la diferencia. No hay error en el proceso, no hay desperdicio en la espera, no hay pérdida en la soledad. Dios usa todo, transforma cada momento y moldea a cada persona que ha sido llamada para algo más grande. Y cuando la preparación termine, la obra que comenzó será manifestada con poder.
La soledad nunca será el destino final de una mujer elegida, sino solo un paso hacia la revelación de su propósito divino. El proceso necesario, antes de la manifestación del propósito. Dios no la aparta sin razón, ni la deja en ese estado, indefinidamente. Todo en el plan divino tiene un tiempo determinado, y la separación que parecía interminable llega a su fin en el momento exacto en que la preparación ha sido completada. Lo que antes era una prueba se convierte en un testimonio. Lo que parecía incertidumbre se transforma en una dirección clara. Y lo que al principio fue un periodo de aislamiento se convierte en el escenario donde el propósito comienza a tomar forma. Dios no olvida a aquellos a quienes llama, ni deja incompleto lo que ha comenzado. Si permitió la soledad, fue porque había algo que construir, algo que alinear, algo que necesitaba ser fortalecido antes de revelar lo que había estado preparando todo ese tiempo. A lo largo de las Escrituras, cada proceso de aislamiento fue seguido por una manifestación gloriosa. Moisés, después de 40 años en el desierto, fue llamado a liberar a Israel con señales y milagros que demostraron la autoridad que Dios había depositado en él. José, tras años de aparente olvido en una prisión, fue exaltado a la posición más alta en Egipto, junto al faraón. Esther, quien pasó tiempo en preparación en el palacio, fue estratégicamente posicionada para interceder por su pueblo y cambiar el destino de una nación entera. Elías, después de su tiempo de soledad en el monte, recibió nueva dirección y un propósito renovado. Jesús, después de su ayuno en el desierto, salió lleno del Espíritu Santo y comenzó el ministerio que transformaría la historia de la humanidad. No hay ni un solo caso en que Dios haya llevado a alguien a la soledad sin que algo mayor se manifestara después. Cuando una mujer pasa por esta etapa, puede parecer que no hay salida, que el tiempo se extiende sin razón, que las respuestas tardan en llegar, pero Dios no se apresura ni actúa fuera de su perfecto plan. En Eclesiastés 3.1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo deseo bajo el cielo tiene su momento. El esperar no es una señal de que Dios ha olvidado, sino una garantía de que lo que está por venir será mayor de lo que se imagina. El oro no se forma en segundos, ni los cimientos de una gran obra se construyen rápidamente. Lo que Dios ha estado preparando en la soledad es tan valioso que no puede ser revelado antes de tiempo. El mundo puede ver la soledad como un período de inactividad, pero en el reino de Dios es un tiempo de edificación. Mientras otros piensan que no está sucediendo nada, Dios está construyendo la capacidad para sostener lo que viene a continuación. Lo que antes parecía incomprensible comienza a tener sentido cuando ves el resultado final. Cada oración, en intimidad, cada momento de total dependencia, cada lágrima derramada en la presencia de Dios, se transforma en una fortaleza interna que no puede ser sacudida por nada ni por nadie. El proceso ha dado fruto. La fe ha sido probada. La confianza ha sido establecida. Cuando llega el tiempo de la manifestación, es imposible regresar a la misma vida que se tenía antes, no porque lo exterior haya cambiado, sino porque lo interior ha sido transformado. El desierto, donde una mujer aprendió a escuchar la voz de Dios, se convierte en el fundamento sobre el cual camina con autoridad. La diferencia que antes parecía una carga, ahora se revela como una señal de propósito. La separación que antes generaba preguntas se convierte en una confirmación de que ha sido apartada para algo específico. No es un regreso a lo que fue, sino el comienzo de una nueva temporada, una donde lo aprendido en la soledad se convierte en el cimiento para cumplir el llamado. El enemigo tratará de hacernos creer que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que la espera fue en vano. Intentará sembrar dudas, traer recuerdos del pasado
susurrar mentiras para hacer que alguien que ha sido procesada vuelva a la presencia de Dios. Pero una mujer que ha sido refinada en la soledad no se deja engañar. Ha aprendido a discernir la voz de Dios. Ha sido fortalecida en la verdad. Ha sido entrenada en la dependencia absoluta del Padre. Nada de lo que enfrente a partir de este momento podrá derribarla. Nada puede compararse con la intensidad del proceso que ha superado. Lo que parecía el fin fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos después de años de separación, en lugar de reprocharles lo que le habían hecho, declaró una poderosa verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esa declaración refleja a alguien que entendió que cada evento en su vida había sido orquestado por Dios con un propósito superior. Nada se perdió, nada fue en vano, nada escapó del plan divino. Lo mismo sucede con una mujer que ha pasado por la soledad impuesta por Dios. Llega un punto en el que entiende que cada separación fue necesaria, que cada pérdida fue una protección, que cada silencio fue una oportunidad para escuchar con mayor claridad. Cuando el proceso de aislamiento llega a su fin, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, pero ahora la perspectiva es diferente. La dependencia ya no está en las circunstancias, sino en Dios. Lo que antes generaba miedo, ahora se enfrenta con convicción, porque la confianza se ha cimentado en la fidelidad del Señor. El tiempo de espera no fue solo para probar la paciencia, sino para fortalecer la visión, establecer la identidad y formar el carácter necesario para sostener lo que está por venir. Dios no invierte en procesos vacíos. Si ha permitido que una mujer pase por la soledad, es porque tiene la intención de manifestar algo que no podría entregarse antes. La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde lo que parecía una pausa fue en realidad una aceleración invisible. Mientras Moisés pensaba que su vida había terminado en el desierto, Dios lo estaba preparando para liderar. Mientras David huía de Saúl, su reinado estaba siendo asegurado. Mientras Jesús permanecía en anonimato, su tiempo aún no había llegado, pero cuando llegó, nada pudo evitar que se cumpliera lo que Dios había decretado. Cuando llega el tiempo de manifestación, todo lo que antes parecía una lucha se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Las temporadas de soledad no son para siempre, pero el aprendizaje que se obtiene de ellas dura toda la vida. Dios no deja procesos incompletos, ni permite que el sufrimiento sea en vano. Si ha guiado a alguien por este camino, es porque tiene algo preparado que va más allá de lo que se puede imaginar. En Filipenses 1:6 se nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que antes se veía como una dolorosa separación se transforma en prueba de que Dios estaba trabajando todo el tiempo. Lo que parecía abandono se revela como preparación. Lo que parecía un retraso se entiende como el tiempo exacto de Dios para alinear todo de acuerdo con su plan. La historia de cada mujer que ha sido apartada por Dios no termina en soledad, sino en el cumplimiento del propósito para el cual fue llamada. Cuando el tiempo de espera llega a su fin, la transformación es evidente. La dependencia de Dios es absoluta. La confianza en su plan es inquebrantable. La visión es más clara que nunca. La vida nunca será la misma, no porque lo exterior cambie de inmediato, sino porque lo interior ha sido renovado. Lo que parecía el fin fue solo el comienzo de algo mucho mayor. Y cuando Dios decide manifestar lo que ha estado preparando, nada ni nadie puede detener lo que ha sido decretado desde la eternidad.
La soledad de una mujer elegida no es un castigo ni una coincidencia, sino una manifestación del amor y la intención de Dios para su vida. Cada etapa de aislamiento ha sido una invitación a descubrir dimensiones más profundas de su propósito, una oportunidad para caminar por senderos donde pocos pueden andar, una marca inconfundible de que su destino no es común. Lo que pocos entienden es que esta soledad no solo la prepara para lo que viene, sino que la transforma en alguien irreconocible para el mundo. Ella no regresa siendo la misma, no regresa al punto de partida, no encaja en las mismas estructuras. Cuando Dios aparta a alguien, no lo hace sin un propósito claro. Cada momento de soledad es un paso más cerca de la manifestación del llamado divino. La transformación que ocurre en esos tiempos no solo la prepara para recibir lo que Dios tiene preparado, sino que la convierte en una persona completamente renovada, capaz de caminar con una autoridad y confianza que provienen de haber sido moldeada en su presencia, la opinión de los demás, sino de la revelación divina que ha recibido en su tiempo de soledad. Lo que una vez parecía vacío, ahora está lleno de una nueva comprensión, una visión clara del destino que la aguarda. La mujer que ha sido moldeada por la soledad ya no busca llenar su vida con lo que el mundo ofrece, porque ha descubierto que solo en la presencia de Dios encuentra su verdadero propósito. Este tiempo de aislamiento no solo ha sido un periodo de espera, sino una temporada de transformación radical. Ella ya no es definida por las expectativas de la sociedad, ni por los estándares humanos. Su identidad ahora está firmemente anclada en lo divino, y su caminar refleja la verdad de que ha sido creada para algo más grande de lo que sus ojos físicos pueden ver. Ya no se siente atraída por la búsqueda de la aprobación externa, porque su alma ha sido renovada para comprender que la única validación que importa es la de su Creador. La soledad de una mujer elegida no es un castigo, ni un vacío, sino un espacio sagrado en el que Dios la ha refinado. Ella ha sido apartada para una misión que va más allá de lo terrenal, para recibir revelaciones que no pueden ser comprendidas por aquellos que no han sido procesados en la misma intimidad con el Padre. En este lugar de aislamiento, ha aprendido a escuchar la voz de Dios con claridad, a depender de Él en todo momento y a caminar con confianza en su llamado, sabiendo que lo que viene será mucho más grande de lo que jamás imaginó. Este proceso, aunque doloroso a veces, ha sido necesario para que la mujer descubra lo que realmente le pertenece. No ha sido un periodo de vacío, sino un tiempo de edificación. La fortaleza que ha adquirido en la soledad la prepara para enfrentar cualquier desafío con una fe inquebrantable. La mujer que sale de este proceso es una versión nueva de sí misma, más fuerte, más sabia y más decidida que nunca. Ahora camina con autoridad, porque sabe quién es en Dios y qué ha sido llamada a hacer. La soledad la ha llevado a un lugar donde ya no busca el reconocimiento de los hombres, sino que vive para cumplir la voluntad de Dios. En lugar de temer al futuro o a las dificultades que puedan surgir, confía plenamente en que el Señor la ha preparado para algo grandioso. Ella es un testimonio vivo de que, cuando Dios aparta a alguien, lo hace para algo especial. Su aislamiento no es una casualidad, sino una acción divina que la ha formado para convertirse en la mujer que cambiará el mundo con su testimonio, su fe y su amor inquebrantable por Dios. Así, lo que comenzó como un tiempo de soledad y de aparente abandono, se transforma en el inicio de una vida llena de propósito, claridad y destino. El proceso ha sido arduo, pero cada momento ha valido la pena, porque ha permitido que se cumpla lo que Dios ya había diseñado para ella desde el principio. Y ahora, la mujer que ha sido procesada en la soledad está lista para enfrentar el futuro con la certeza de que, en su vida,
lo mejor aún está por venir. Sus habilidades o sus conexiones no son lo que la definen, sino la revelación de que ha sido llamada, elegida y equipada por Dios mismo. La soledad no solo la preparó para su propósito, sino que la formó en alguien capaz de sostenerlo. Muchas personas desean ser usadas por Dios, pero pocas están dispuestas a ser procesadas para ello. Quieren la gloria sin el entrenamiento, el impacto sin la transformación, la influencia sin la intimidad con Dios. Sin embargo, una mujer que ha pasado por el fuego de la soledad sabe que no existen atajos. En el reino de Dios, todo lo que se construye sin un fundamento tarde o temprano colapsa. Todo lo que se obtiene sin proceso no tiene raíces. Lo que Dios ha hecho dentro de ella no puede ser arrebatado, destruido ni ignorado. Cuando su propósito finalmente se manifieste, la evidencia de su tiempo en la soledad será innegable. Ya no depende de la aprobación de los demás, porque ha aprendido a escuchar una sola voz. Ya no se deja mover por oportunidades superficiales, porque ha sido entrenada para reconocer la puerta correcta. Ya no es fácilmente manipulada porque ha sido perfeccionada. Dios no la llamó para ser como todas las demás. La llamó para levantarse con una identidad inquebrantable, con una fe que no vacila, con una convicción que no cede a la presión. La historia de su vida no es la de alguien que fue descartada, sino la de alguien que fue apartada para algo más grande. Su aislamiento no fue una pausa, sino la construcción del fundamento sobre el cual caminará el resto de su vida. Lo que Dios ha depositado en ella en lo privado no será desperdiciado. Lo que aprendió en secreto será su fortaleza en lo público. Lo que parecía un sacrificio sin sentido se revelará como la clave de su llamado. La mujer que fue llevada a la soledad por Dios nunca será la misma. Ha sido procesada, refinada, fortalecida. Ha aprendido a depender de Dios en todas las áreas de su vida. Ha sido separada de lo que no le convenía. Ha sido transformada en alguien capaz de soportar el peso de su propósito sin quebrantarse. Lo que antes la hacía sentir sola ahora, la impulsa a caminar con una autoridad que no puede ser cuestionada. Lo que antes parecía una prueba interminable, ahora se revela como la garantía de que su destino es más grande de lo que imaginaba. Dios nunca ha dejado a una mujer en soledad sin intención. Nunca ha permitido un proceso sin propósito. Nunca ha llamado a alguien sin equiparlo para la tarea. Si ha permitido esta temporada, es porque estaba construyendo algo eterno dentro de ella. Y ahora que el proceso ha terminado, ahora que ha llegado el tiempo de la manifestación, no hay duda de que todo lo que atravesó tenía un propósito. La mujer que antes lloraba soledad, ahora se levanta con el respaldo del cielo. La que antes se sintió rechazada ahora, camina con la certeza de que ha sido elegida. La que alguna vez se preguntó por qué Dios la apartó, ahora entiende que se estaba preparando para algo que nadie más podría sostener. Y lo que tiene delante es solo el comienzo de algo que no puede ser detenido.